Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a empezar a estudiar a los céstodos. Primeramente hemos estudiado del grupo de los helmintos, hemos estudiado a los nemátodos. Todos los nemátodos se caracterizan porque eran gusanos cilíndricos, ¿verdad? Y que existían dimorfismo sexual, es decir, que habían hembras y machos. Ahora vamos a empezar a estudiar a los céstodos, y estos céstodos se caracterizan porque son gusanos planos de cuerpo segmentado. Entonces tenemos nemátodos, que son gusanos cilíndricos, y tenemos a los platelmintos, que son gusanos planos, y puede haber gusanos planos de cuerpo segmentado, que son los céstodos, y gusanos planos de cuerpo no segmentado, que son los tremátodos. Entonces ahora vamos a empezar estudiando a los céstodos, que vienen siendo gusanos planos de cuerpo segmentado. Tenemos céstodos grandes, como la Taenia solium, que mide de 3 a 5 metros, y tiene como hospedero intermediario a los cerdos. Luego está la Taenia saginata. Esta tenia puede llegar a medir de 5 a 8, incluso hasta 10 metros, y tiene como hospedero intermediario la vaca. Y tenemos al Diphylobothrium latum, que es aún mucho más grande que estos dos, y tiene como hospederos intermediarios los peces. Luego existen céstodos medianos y pequeños, como el caso de la Hymenelepis nana, que es la más pequeña. Se llama también Taenia enana, o sea, Hymenelepis nana o Taenia enana, porque es la más chiquitita, mide de 2 a 4 centímetros. Tenemos la Hymenelepis diminuta, que se llama también Taenia del ratón, y el Dipylidium caninum, ¿no?, como céstodos medianos o pequeños. Ahora, si bien estos céstodos, ya sean grandes o pequeños, especialmente estos grandes, miden metros, en realidad el daño que producen los parásitos adultos dentro del organismo, especialmente de estos tres, no es tan grave. Pero sí el daño que van a producir las larvas de los céstodos producen enfermedades realmente serias, como la cisticercosis producida por la larva de la Taenia solium. Acá la Taenia solium, que mide de 3 a 5 metros, el daño que produce en el huésped no es tan grande como el daño que puede producir la larva, que ya sea que se localice esta a nivel de la piel, de los ojos o del cerebro. Y obviamente es más grave cuando se localiza a nivel del cerebro, y es la cisticercosis. Y tenemos la hidatidosis, que es también producida por la larva de otro céstodo, que es el equinococo granuloso, que es una tenia que se encuentra, el parásito adulto que se encuentra en el perro, y que cuando nosotros consumimos huevos de este equinococo, entonces este va a ingresar, va a dejar la larva libre, y esta larva se puede localizar en el hígado o en el pulmón y producir una hidatidosis. Entonces, cuando estudiamos a los céstodos, vamos a estudiar, ¿no?, el daño que produce la presencia del parásito adulto en el hombre, y el daño que puede producir la larva de este céstodo también en el hombre. Y como les decía, las larvas localizadas en el hombre pueden producir más daño que un parásito adulto. Vamos a empezar con las tenias, las dos tenias grandes que habíamos hablado, que es la Taenia solium y la Taenia saginata. Entonces, cuando hacemos referencia a estas dos, no a estas, solamente a estas dos, Taenia solium y Taenia saginata, estamos hablando de una infección que se denomina teniosis. Entonces, la teniosis va a ser una infección producida por el parásito adulto de una de las dos tenias, ya sea la Taenia solium o la Taenia saginata. Ambas tenias, tanto la solium como la saginata, se localizan en el intestino delgado del hombre, ¿ya? Entonces, el parásito adulto va a estar localizado en el hombre, por lo tanto, el hombre es el hospedero definitivo. Pero
van a haber hospederos intermediarios porque estas tenias realizan ciclos heteroxénicos, entonces tienen un hospedero intermediario en el cual se encuentra el estadio larval del parásito. Y estos hospederos intermediarios pueden ser o cerdos o vacas, ¿no? Entonces, en el caso de la Taenia solium van a ser cerdos y en el caso de la Taenia saginata los hospederos intermediarios van a ser las vacas. Y en ellas se caracterizan porque van a estar los estadios larvales. Entonces, el parásito adulto en el hombre, la larva en el animal, que ya sea el cerdo o la vaca. Y a esas formas larvales también se las denomina cisticercos. En cuanto a la morfología, miren, este es un parásito adulto, ¿no? Entonces, esta parte, cuando vemos así, siempre se nos ocurre que la parte más gruesa es la parte anterior y la parte más delgada, la parte posterior, pero no ocurre así. Esta que está aquí con letra A, esta porcioncita de acá, viene siendo la cabeza de la tenia. ¿Ya? A continuación de esta cabeza está el cuello y todo esto viene siendo el cuerpo del parásito. ¿Ya? Dijimos que los céstodos se caracterizaban porque eran parásitos planos de cuerpo segmentado. Ustedes pueden ver acá, aparece una cinta, ya un fideo tallarín así aplanado, ¿verdad? Pero que presenta segmentos. Entonces, cada uno de estos segmentos recibe el nombre de proglótide. Entonces, un céstodo, ya sea un céstodo grande, pequeño, mediano, va a tener estas tres características. Va a tener una cabeza, que es esta, una cabeza que se denomina escólex, o sea, la cabeza se llama escólex. A continuación de la cabeza, el primer segmento se llama cuello. Y a continuación, el cuerpo de la tenia se denomina estróbila. ¿Ya? Entonces, tres partes tiene una tenia: la cabeza, el cuello y la estróbila. La cabeza recibe el nombre de escólex, ¿no? Y la estróbila está conformada por la unión de varias proglótides. Miren, miles de proglótides forman ¿qué? La estróbila. Ahora, las proglótides que se encuentran a continuación del cuello reciben el nombre de proglótides inmaduras. Son bien pequeñitas. A continuación de esta están las proglótides maduras. Y al final se encuentran las proglótides grávidas. Y en estas se encuentran, ¿no? Estas proglótides grávidas van a estar con ramas uterinas donde se encuentran los huevos de este parásito. Como ustedes pueden observar, no estoy describiendo dos parásitos, estoy describiendo a uno solo. Entonces hay un solo parásito adulto y este se caracteriza por ser hermafrodita, es decir, que va a tener los dos sexos. Solamente va a haber un gusano y ese gusano tiene los dos sexos, es decir, que tiene testículos y tiene ovarios. Entonces es un parásito que se llama hermafrodita. ¿Ya? Y todos van a tener esas características, como les decía, una cabeza, un cuello y una estróbila formada por las proglótides primero inmaduras, las del centro maduras y las más grandes grávidas. Es importante que nosotros sepamos la característica que presenta el escólex y la característica que presenta la proglótide grávida, porque nos va a ayudar a diferenciar la especie a la cual pertenece esta tenia. En este caso, que tenemos acá, es una tenia saginata. ¿Por qué? Porque las proglótides grávidas que están aquí al final son rectangulares. En cambio de la solium son cuadrangulares. Entonces aquí al ver que son rectangulares, me permiten determinar y saber que se trata de una tenia saginata. Acá en el cuadro dice tenia solium, pero está equivocado porque ustedes van a ver con todas las características que indica que esta, por las formas que tienen las proglótides maduras, grávidas, esta pertenece a una tenia saginata, no solium.
La puse acá porque acá se puede determinar y se puede ver el tamaño de cada proglótide. Estas son muy, muy pequeñitas. Los segmentos, si ustedes ven acá, los segmentos que presentan las proglótides inmaduras son muy pequeños, pero hay segmentos. Y a medida que se va separando del cuerpo de la tenia, los segmentos van siendo más grandes. Entonces, segmentos muy pequeños, proglótides inmaduras. Ya más grandes, maduras. Y las mucho más largas que están en la parte final son las grávidas y estas son las que se desprenden del cuerpo de la tenia. Entonces es importante saber qué característica tiene esta para poder darnos cuenta si se trata de una tenia solium o de una tenia solium. Acá tenemos el ejemplar adulto de la tenia. Acá podemos ver los segmentos que la tenia saginata tiene las proglótides grávidas de forma rectangular. Entonces, estas serán proglótides inmaduras. ¿Qué dice? Aquí tenemos la cabeza. A continuación están las proglótides inmaduras. Miren los segmentos bien chiquititos. Estos ya son proglótides maduras. Los segmentos son mucho más grandes. El ejemplar adulto de tenia saginata, como les decía, mide de 5 a 8 metros, incluso puede llegar a medir hasta 10 metros. Tiene un escólex que más o menos mide de 1 a 2 milímetros, y la característica de este escólex es que tiene forma cuadrangular. Entonces, miren, cuadrangular, con 4 ventosas acetabulares. Cada uno de estos círculos que se ven acá se denominan ventosas. Y estas ventosas le permiten al parásito adherirse a la pared del intestino, ¿no? Entonces, estos vienen siendo el órgano de fijación. Gracias a estas ventosas, el parásito se va a adherir a la mucosa del intestino, que es su hábitat. Entonces, la característica de una tenia saginata, del escólex de la tenia saginata, es que presenta 4 ventosas, ¿no? Y tiene una forma cuadrangular. No presenta ganchos. Entonces, las proglótides, como les decía, las más cercanas, estas son las inmaduras, estas las maduras, y las del final son las grávidas. La tenia saginata presenta, la estróbila de la tenia saginata está conformada entre 1000 a 2000 proglótides, ¿no? Entonces eso va a depender si mide 5 metros, si mide 8, si mide 10, ¿verdad? Entonces, si mide 10, pues tendrá 2000 proglótides. Las proglótides grávidas se caracterizan, como ya les había dicho hace un momento, por ser rectangulares. Son macroscópicas, van a medir más o menos entre 1,5 a 2 centímetros y tienen bastante musculatura, por eso se separan del cuerpo de la tenia. Y cuando nosotros observamos entre porta y cubreobjeto una de estas proglótides, podemos observar en el interior unas ramas uterinas, ¿no? Y podemos contar esas ramas uterinas. Si esas ramas uterinas son varias, entonces más de 12, decimos que se trata de una proglótide grávida de tenia saginata. Y si son menos de 12, entonces se trata de una tenia sola. También otra forma que nos permite diferenciar a una tenia de la otra son los lóbulos ováricos que presentan esfínter vaginal, ¿no? Entonces, en el caso de la tenia saginata va a presentar 2 lóbulos ováricos con el esfínter vaginal. Esta es una tenia solium, ¿ya? Igual tenemos el escólex, el cuello, las proglótides inmaduras. Luego están las maduras y posteriormente las grávidas. El escólex de la tenia solium se caracteriza porque tiene una forma piriforme. Entonces podemos observar también 4 ventosas acetabulares. Ya les dije que estas ventosas son las que le permiten al parásito adherirse a la mucosa del intestino. Pero además, el escólex de la tenia saginata se caracteriza por tener un rostelo. Esto de acá que sobresale se llama rostelo. Y estos que observamos acá son los ganchos, ¿no? Entonces, este es el rostelo
y estos vienen siendo los ganchos. Entonces presenta una corona de ganchos que más o menos va a presentar entre 2 a 3 docenas de pequeños ganchitos que se encuentran localizados alrededor de este rostelo que se caracteriza por ser retráctil. Entonces, esta tenia solium no solamente va a estar fijada a la mucosa del intestino gracias a estas ventosas, sino también gracias al rostelo que presenta. Aquí vemos, este es el rostelo, ahí están los ganchos, aquí está una ventosa, acá otra, y las otras dos están en la parte posterior. Este viene siendo el cuello, y luego empiezan las proglótides inmaduras. Las proglótides grávidas se caracterizan porque son cuadrangulares, van a medir más o menos entre 0,7 a 0,5 centímetros. Presentan menor musculatura, pero también se separan del cuerpo de la tenia, y la característica es que van a presentar menos de 12 ramas uterinas. Y otra característica que la diferencia de la tenia saginata es que va a presentar, en lugar de 2 lóbulos, va a presentar 3 lóbulos ováricos sin esfínter vaginal. Acá tenemos a los huevos. Los huevos de ambas especies son redondos, tienen doble membrana radiada, miren esto, tienen así como unas rayitas alrededor, y esta parte central se llama oncósfera o embrión hexacanto, y aquí hay 3 pares de ganchos chiquititos. Tanto los huevos de tenia solium como de tenia saginata son exactamente iguales. Por eso es que cuando los vemos, cuando encontramos estos en la materia fecal, se dice que se observan huevos de tenia SP, que quiere decir SP sin especie. Entonces, cuando yo observo solamente los huevos, no puedo determinar si se trata de tenia solium o de tenia saginata. Para poder hacer la diferencia, tengo que observar el escólex, que sabemos que en saginata va a ser cuadrangular, con solo 4 ventosas, o el escólex piriforme con el rostelo y los ganchos, que en ese caso se trata de tenia solium. O bien observando las proglótides grávidas. Acá tenemos diferencias entre las dos tenias. Podemos ver acá tanto de la tenia solium como la saginata. Aquí dice escólex con 4 ventosas, un rostelo con doble corona de ganchos. ¿Es solium o es saginata? ¿Qué sería, chicos? ¿Solium o saginata? Con rostelo solium. Un rostelo, solium, exactamente. Sí. Proglótide grávida con más de 12 ramas uterinas, solium o saginata. Proglótide rectangular. Saginata. Saginata, muy bien. Saginata. Exactamente. ¿No? Entonces, ambas tienen escólex con 4 ventosas, pero la solium tiene el rostelo y los ganchos. En cambio, la saginata no tiene rostelo. Las proglótides grávidas de la tenia solium, cuadrangulares. De la tenia saginata, rectangulares. El tamaño, más pequeño la solium, más grande la saginata. Les dije de 3 a 5 metros, esta de 5 a 10 metros. Las proglótides que salen con mayor frecuencia son las de tenia saginata, porque tienen mayor musculatura. Pero las de solium también podemos encontrar. Solium tiene 3 lóbulos ováricos, saginata solamente 2 lóbulos ováricos, pero con esfínter vaginal, a diferencia de la solium que no tiene esfínter vaginal. Acá tenemos el ciclo de la tenia. Entonces, ¿qué sucede? Les dije que tenemos un hospedero definitivo, que es el hombre, y el hábitat de ambas tenias es el intestino delgado. En el caso de la tenia saginata, el hospedero definitivo es la vaca, y en el caso de la tenia solium, el hospedero definitivo es el cerdo. Entonces, ¿quién vive en el hombre? ¿Qué estadio evolutivo vamos a encontrar en el hombre? La tenia saginata. ¿Pero qué estadio evolutivo de la tenia saginata?
¿Cuáles son los estadios evolutivos? El huevo, El huevo. Huevo, ¿Qué más? ¿Quién pone el huevo? parásito adulto, doctor. El parásito adulto. Entonces, el parásito adulto es el que se encuentra ¿dónde? En el el intestino hombre. delgado. En el hombre, Intestino obviamente, en el intestino delgado del hombre. Entonces, miren, aquí está el parásito adulto viviendo en el intestino. ¿Qué hace este señor? Elimina en sus heces, ¿qué? Los huevos que ha puesto este parásito adulto, ¿verdad? Y también se eliminan las proglótides grávidas. Entonces, aquí está una proglótide grávida de saginata, que les dije que era rectangular, con más de 12 ramas uterinas, y aquí hay dos proglótides de solio. Esta es una y esta viene siendo otra, que son cuadrangulares y con menos de 12 ramas. Entonces, en las heces se pueden eliminar los huevos, con mayor frecuencia proglótides de saginata, con menor frecuencia solio. Algo también que es muy importante es que los parásitos adultos de estas dos especies solamente va a haber un parásito por huésped. Por eso se llaman también tenias solitarias, porque no van a haber, por más de que el huésped haya consumido varias larvas que van a estar dentro de estos, solamente uno llega a transformarse en parásito adulto. ¿De acuerdo? Entonces solamente hay una tenia parasitando al hombre, ya sea una tenia solium o una tenia saginata. Por eso se las llama tenias solitarias. Entonces, vamos a hablar de la tenia saginata. Entonces, la tenia saginata se encuentra en el intestino. Es frecuente que elimine proglótides grávidas y va a eliminar huevos. Estos caen al medio ambiente, ¿ya? Y el medio ambiente queda, tanto el agua, los pastizales quedan contaminados con huevos y proglótides. Estas proglótides también son infectantes. ¿Por qué? Porque están repletas de huevos. Si nosotros una proglótide la machucamos y luego observamos, la aplastamos, y luego observamos al microscopio, vamos a ver que va a desprender gran cantidad de huevos. Entonces, ambos van a ser infectantes. Cuando una vaca consume estos huevos o estas proglótides grávidas, estos van a ingresar al interior de esta vaca. El huevo va a eclosionar y va a dejar libre la larva. Esa larva se encuentra en el intestino delgado de esta vaca. ¿Se puede transformar en un parásito adulto? No, doctor. no, ¿Verdad? Porque sabemos que es el parásito adulto solamente vive ¿en quién? En el intestino delgado del. de hombre. ¿Qué le pasa a esa larva que se ha liberado de este huevo? Está en el intestino. ¿Qué hace? Atraviesa la mucosa del intestino y se va hacia el tejido, aquí a la musculatura. Y en la musculatura se queda como larva. Entonces, por eso es que la vaca es el hospedero intermediario. En él está la larva. El hombre es el hospedero definitivo porque en él está el parásito adulto. ¿Ya? Entonces, esta vaquita se sigue alimentando, se pone gorda, todo, y aparece un hospedero susceptible. Ese hospedero susceptible se compra a la vaca, la mata y luego cocina la carne de este. ¿Esta vaca está sana? Sí. No, doctor. No, ¿verdad? ¿Qué tiene? No, ¿Qué tiene en su tejido? Sí, huevos, No, no tiene huevos. ¿Qué tiene? larvas. Larvas. Ha claro. comido huevos, ¿verdad? Y cuando comió el huevo, entró al estómago y en el estómago, ¿quién liberó? A la Todo. larva. Y la larva se fue a la musculatura. Entonces, cuando el hospedero susceptible coma la carne de esta vaca cruda o mal cocida, ¿qué se encuentra acá? Las larvas. Entonces, esas larvas van a ingresar a través de la boca de este hospedero susceptible, va a llegar al intestino y se va a transformar en un parásito adulto. Ese es el ciclo que sigue. Entonces, el parásito adulto se encuentra en el huésped. ¿Qué hace ese parásito adulto? Elimina huevos y proglótides.
Las proglótides contaminan medio ambiente. Aparece hospedero intermediario, consume los huevos o las proglótides. ¿Qué sucede en el intestino? Libera el huevo la larva y la larva se va hacia el tejido. Cuando aparece un hospedero susceptible y come la carne donde están las larvas, entonces esa larva que va a ingresar en el huésped susceptible se va a transformar en un nuevo parásito adulto. Y necesariamente para un ciclo de teniosis tiene que ser así. El mecanismo de transmisión, ¿cuál será? ¿Es fecalismo? Carnivorismo. Es Carnivorismo, doctora. Carnivorismo. Es carnivorismo y es carnivorismo vacuno, ¿verdad? ¿Cuál es la forma infectante? Larvas. La larva. La larva. ¿Ya? La larva, que en este caso, esa larva que está en la vaca se llama Cisticerco bovis, de bovino, ¿no? Cisticerco bovis. Y en el caso de la Taenia solium sucede lo mismo, pero en este caso, cuando los huevos caen al medio ambiente, ¿quién es el que aparece y se los come? El cerdo, ¿ya? El cerdo come los huevos, el huevo ingresa, se rompe el huevo, libera la larva y la larva tampoco se transforma en parásito adulto, sino que hace, se va al tejido del cerdo. Y cuando aparece el hospedero susceptible, ¿qué es lo que come? Carne de cerdo, cruda o mal cocida, y entonces la larva que estaba en la carne de este cerdo, en el hospedero susceptible, se transforma en un parásito adulto. Entonces, siempre en un ciclo de teniosis tiene que ser así. El mecanismo de transmisión para la Taenia solium es carnivorismo porcino, porque lo que está comiendo es carne de puerco, ¿verdad? Entonces, carnivorismo porcino. Y la forma infectante también es la larva, que en este caso se llama Cisticerco cellulosae. Y ese es el ciclo que siempre se va a producir. ¿Ya? Ahora, si hubiera un hospedero susceptible que comería huevos de Taenia solium, ¿qué le pasará? ¿Qué creen que Nada, doctor. ese huevo va a entrar por la boca del paciente? Va a llegar al intestino, se va a romper y va a liberar la larva. ¿Esa larva se podrá transformar en un parásito adulto? No, doctor, porque No, no estuve doctora. No, destino de porque eso. hemos visto que el ciclo, para que se transforme en un parásito adulto, previamente tendría que estar ¿dónde? En el cerdo. Los ¿verdad? cerdos. En el cerdo, ¿ya? Entonces, para que se transforme en un parásito adulto, este no puede comer huevos, tiene que comer carne de cerdo. Pero si consumió los huevos, ingresaron, como les dije, y liberó la larva, ¿qué va a pasar con esa larva? No se puede transformar en un parásito adulto. Entonces, esa larva, ¿ya? Al igual que lo que sucedía en el cerdo, esa larva va a atravesar la mucosa del intestino y esa larva se va a localizar en el tejido del huésped. Y entonces este huésped se va, que era un hospedero susceptible, se va a transformar en un hospedero intermediario accidental, porque la larva va a estar en el tejido, en sus ojos o en el cerebro. Y en ese caso no se produce una teniosis, sino una cisticercosis. ¿Me han comprendido? Sí, doctora. Ok. Entonces, la teniosis es una ciclozoonosis ya que requiere necesariamente de hospederos vertebrados, ¿verdad? Entonces, estos hospederos vertebrados les dije que podían ser el cerdo en el caso de la solium y la vaca en el caso de la saginata. Ambas tenias se van a desarrollar en el intestino delgado del hombre, por eso el hombre es el hospedero definitivo. Y las larvas se van a desarrollar en los hospederos intermediarios, que pueden ser las vacas o los cerdos. Se desconoce la razón por la cual solo los huevos de Taenia solium infectan al hombre, transformándolo, como les decía, en un hospedero intermediario accidental, y en él se produce una enfermedad que se denomina cisticercosis, que es
más peligrosa que la teniosis producida por el parásito adulto. Esto es lo mismo, lo vamos a ver ahí. Entonces, los mecanismos de transmisión por la saginata, carnivorismo vacuno. La forma infectante, la larva de Tenia saginata, que les decía que se llama Cisticerco bovis. En la teniosis por solium, el mecanismo de infección, carnivorismo porcino, la forma infectante, la larva de la Tenia solium, que se llama Cisticerco cellulosae. Y la cisticercosis, el mecanismo de infección es fecalismo y la forma infectante son los huevos de la Tenia solium. ¿Por qué se llama teniosis? Porque el paciente va a tener viviendo en su intestino el parásito adulto de Tenia, ya sea saginata o solium. ¿Por qué la enfermedad se llama cisticercosis? Porque el hombre va a tener viviendo en su organismo el estadio larval que puede localizarse en tejido, en cerebro o en los ojos. Esa es la diferencia. Teniosis, que tiene mi paciente, el parásito adulto. Cisticercosis, que tiene mi paciente, la larva. ¿Ya? Esa es la diferencia. En cuanto a la patología, les dije que es una lombriz solitaria y van a haber 4 mecanismos de daño. Primero es la exfoliatriz, porque este gusano pues se alimenta de nuestros nutrientes. Además, deja todos los productos de desasimilación, de desecho metabólico, que se elimina en el mismo intestino. Por lo tanto, tenemos la acción tóxico-alérgica. Sabemos que este parásito está adherido gracias a estas ventosas que tiene. Entonces va a haber una inflamación catarral leve, porque solamente son 4 ventosas que están localizadas o están adheridos a la mucosa del intestino. En el caso de la Tenia solium, pues también va a estar adherido gracias a estos ganchos que presenta en el rostero. Y como es un parásito grande, ¿qué más va a producir? Pues obviamente una obstrucción a nivel del intestino. Ambos, tanto solium como saginata, van a producir estos 4 mecanismos de daño: exfoliatriz, tóxico-alérgico, irritativo y mecánico. Pero no se olviden que la inflamación es leve. ¿Qué síntomas van a estar asociados a esto? Pues generales como anorexia, astenia, adinamia, digestivos, asociado a dolor abdominal, a veces constipación, otras veces diarrea, ¿no? Algunos cambios psicosomáticos, como va a ser, por ejemplo, irritabilidad y cambios de carácter que puede presentar el paciente, y alérgicos por los productos de desasimilación que sabemos que dejan estos parásitos a nivel del intestino. La complicación que produce la Tenia solium, importante, es la cisticercosis, porque un paciente puede tener teniosis y también adquirir cisticercosis. ¿Por qué? Porque un paciente con Tenia solium elimina los huevos en la materia fecal. Y si este paciente no tiene el cuidado de lavarse las manos después de entrar al baño, los huevos pueden quedarse en sus manos, él ir a comer algo e ingresar los huevos. Entonces este huevo lo que va a hacer es liberar la larva y esa larva va a producir cisticercosis. Entonces un paciente con teniosis puede adquirir cisticercosis. Podemos tener pacientes con solo teniosis, pacientes con solo cisticercosis o pacientes que tengan teniosis y cisticercosis. ¿Cómo vamos a diagnosticar una teniosis? Primero, la sospecha clínica por el cuadro, ¿no? Por la anamnesis que ustedes realicen, antecedentes epidemiológicos, saber, ¿no? si tiene costumbre de comer carne cruda o mal cocida, ¿no? Luego, importante observar las proglótides para poder saber si se trata de solium o de saginata, si son rectangulares, ya les dije saginata, si son cuadrangulares, solium. Porque sabemos que la observación solo de los huevos no nos va a decir de qué especie se trata. Ahora, para poder observar ya sean las proglótides o los huevos, ¿qué es lo que vamos a pedir? Un examen coproparasitológico. Lo mejor es que sea seriado, 3 días alternos. Mejor si ese examen coproparasitológico lo pedimos por concentración.
Y el mejor por concentración es el de Formoleter, o que se llama también la técnica de Ricci. Se puede teñir ese sedimento para observar a los parásitos, ya sea con Lugol, que es lo común que se hace en un seriado, o por la coloración de Ciel-Nielsen para observar a los huevos de un color rojo. No se realizan con mucha frecuencia los métodos indirectos, pero sí existen y se puede realizar una prueba de ELISA para teniosis. Pero generalmente cuando se pide la ELISA es más para cisticercosis. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso, ¿no? Entonces, lo mejor para una teniosis es pedir un coproparasitológico por concentración y con eso ustedes van a tener un buen diagnóstico. Para el tratamiento ya no nos sirven los derivados benzoimidazólicos, ahora tenemos que utilizar el praziquantel o la niclosamida. Estos son los de primera elección para un paciente con teniosis. El praziquantel, 10 miligramos kilogramo peso, vía oral en dosis única, o la niclosamida igual vía oral en dosis única para adultos de 200 miligramos y para niños de 5 a 11 por kilogramo peso, ¿no? Entonces ahí tenemos que dar el tratamiento. Estos dos son los de elección. Algunas veces los médicos dan estos derivados benzoimidazólicos como el albendazol, flubendazol, pero se ha visto que no son muy efectivos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con teniosis, no vayamos a darle albendazol, flubendazol, porque estos serían de segunda elección, ¿ya? Y no se ha dado mucho, no ha dado muy buenos resultados, especialmente en niños. Además que necesariamente si damos esto tendría que ser 3 días. Entonces, los derivados benzoimidazólicos podrían ser considerados un tratamiento secundario, alternativo, siempre y cuando no haya ninguno de estos. Pero si nosotros tenemos en farmacia la praziquantel o la niclosamida, estos tienen que ser los de elección y asociados siempre a un purgante salino. ¿Por qué a un purgante salino? Para que salga desde la cabeza, porque si no lo que salen son solamente fragmentos de la estróbila y el parásito adulto se queda en el intestino, sigue, entonces luego se regenera y vuelve a poner los huevos y el paciente no sale de la enfermedad, ¿no? Entonces, importante asociar ya sea el praziquantel o la niclosamida a un purgante salino. ¿Por qué a un purgante salino? Porque nosotros después de darle, sabemos que es una sola dosis de praziquantel o de niclosamida, a los 3 días hay que solicitar un coproparasitológico para ver si ha resultado o no el tratamiento, y si le damos un purgante oleoso no va a permitir ver a los huevos o saber si el tratamiento ha sido efectivo.